hermano en Cristo. Y habíamos dicho la semana pasada que el capítulo 9 era un ejemplo de Pablo, de cómo se puede aplicar esto, de renunciar a mi libertad o a mis derechos en beneficio de otros, beneficio de algo que va a ser mejor. Entonces, vamos a ver ello. Pero al mismo tiempo, este capítulo 9, al mismo tiempo de ser un ejemplo de ese principio, también nos va a dejar otro ejemplo, que quizás es un tema que no queremos tocar. Es un tema que quizás las iglesias les da cierta vergüenza, cierta pena de tratar. Hasta los pastores no lo queremos predicar, no es un tema favorito que queremos predicar, pero está en la Biblia. Y a mí me gusta, sobre todo, cuando estudiamos la Biblia y llegamos de forma natural a este tema, porque en ningún momento yo planeé esta serie de 1 Corintios capítulo 9 en noviembre, y dije, bueno, cuando lleguemos a la segunda semana de marzo voy a tocar este tema. Nunca lo planeé así. Es Dios quien nos lleva a través de su palabra y vamos a hablar acerca de este asunto que tiene que ver también con la remuneración del pastor, la remuneración de un siervo de Dios. ¿Es bíblico o no es bíblico? Bueno, unos dicen, los pastores no deben de ganar nada, ¿no? Todo debe ser por amor. Y eso es lo que siempre están escuchando. Y aquí, en el PPT, la siguiente dinámica, por favor. Quiero que vean, allá he puesto dos imágenes. Y la pregunta que quiero plantear como forma introductoria es, ¿quién es un ejemplo de siervo de Dios? En un lado tenemos a los franciscanos, y en un lado tenemos a los pseudoapóstoles modernos, que dicen ser llamados por Dios ungidos, y andan con carros de último modelo, con relojes de oro, y tienen casas en la playa, y se enriquecen pidiendo, oye, haz tu promesa ante Dios, deja 1,000 soles para que tengas 10,000. ¿Has escuchado de esos? Pues tenemos en un lado los franciscanos que están inclinados por una vida precaria, andar si es posible en sandalias nada más o descalzos con una sola ropa, no tener dinero ni posesiones, y por el otro lado, el otro extremo. Pregunto, ¿cuál de los dos es un ejemplo de un siervo de Dios? Ninguno, dicen algunos. Pero algunos, si no les hubiera dado el segundo ejemplo, estarían pensando en el primero. Porque se tiene la idea equivocada de que los siervos de Dios deben ser unos pobrecitos. O que los siervos de Dios, si parece hambre, es mejor. Ahora que estoy casado, estoy un poquito más gordito, ¿no? Tengo mis cachetes, una mejor sonrisa. Antes estaba más flaco, quizás María me decía, está muy espiritual el pastor, ¿no? Ya parece un espíritu. Pero no quiere decir que cuando uno está delgado, es más espiritual. Cuando uno come menos, es menos espiritual. Cuando uno tiene ni siquiera mueble en casa, duerme en cama de madera, ese es muy espiritual. O no se baña. Hermanos, en la Edad Media había esa concepción equivocada de que hasta uno, por ser tan espiritual, no se bañaba por tiempo, vivía hasta con bichos en su cuerpo. Y tú puedes decir, ¿eso es espiritual? Pues a veces tenías una idea equivocada de lo que era ser espiritual, lo que era ser sobre todo un siervo de Dios. Así que, viendo el ejemplo de Pablo, de renunciar a tus derechos por algo mayor, vamos a ver también si es o no es bíblico la remuneración de un pastor, porque Pablo lo va a tocar. Aunque no es su fin mencionarlo, le está mostrando un ejemplo para hablar acerca de la abnegación. Pablo tiene un principio que está argumentando, como les dije, del 8 al capítulo 10, él está argumentando esto. Y este es el principio, dice 1 Corintios 8:9, va a salir en la prohibición también. Pero mirad que esta libertad vuestra. Bueno, vale la pena mencionar una vez más. El hecho de que yo sé que una carne, un alimento sacrificado a un ídolo, ese alimento no tiene ningún efecto, no tiene ninguna bendición o ninguna maldición, porque el ídolo nada es en el mundo. Entonces, como yo tengo el conocimiento de que ese alimento no tiene ningún efecto, porque el ídolo no existe y no tiene ningún poder sobre el alimento, ese conocimiento me da cierta libertad de comerme ese alimento, de comerme esa carne. Pero puede ser que mi hermano, que ha salido y ha tenido una vida llena de idolatría, al verme diga, ¿cómo es posible que él esté volviendo a adorar a un Dios? Porque ese todavía no entiende que no existen otros dioses, solo uno. Está comenzando recién su vida. Pero yo en mi libertad, en mi conocimiento, podía yo decir, pobrecito de ti, ¿para qué no aprendes? Y como disfruto mi carne, no importándome la vida del hermano. Pero habíamos visto que esto era pecado contra Cristo. Entonces, Pablo está enfatizando un principio, que nuestra libertad no debe ser de tropezadero para los débiles. Como dice el versículo 13 también, 1 Corintios 13. Por lo cual, y esta fue la determinación de Pablo, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dijo Pablo? No comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. No voy a comer. Si hay algo que puede ser de tropiezo a mi hermano, no lo voy a hacer nuevamente. Renuncio a aquello. Hay libertad en conocer la verdad de los ídolos y su influencia vana en los alimentos. Hay libertad.
Pero el cristiano que va renovando su entendimiento, es decir, no solo conoce, decide negarse a su derecho de libertad con tal de no convertirse en alguien de tropiezo para un hermano en Cristo. Renuncia a su libertad de poder hacerlo. Hermanos, nuestros derechos terminan cuando otra persona es perjudicada. Nunca olvidemos esto. Nuestros derechos terminan cuando otra persona es perjudicada. Pablo se va a poner como ejemplo en esto. En el capítulo 9, del versículo 1 al versículo 18, Pablo va a considerar sus derechos para que lo apoyen económicamente los creyentes al cual él tiene derecho para que lo apoyen económicamente como siervo de Dios. Luego del versículo 15 al 18 va a dar la razón por la que no hace uso de ese derecho. Posiblemente eso vamos a verlo la semana que viene. Hoy solo vamos a ver los argumentos del derecho por el cual debería ser remunerado. Así que vayamos. Los derechos de Pablo al recibir su sustento de la iglesia eran legítimos. Lo repito, y está en la proyección ahí. Los derechos de Pablo a recibir sustento de la iglesia eran legítimos. Hermanos, que un pastor, que un siervo del Señor reciba una remuneración en la iglesia, no lo inventó la iglesia bautista. No lo inventó la iglesia pentecostal. Ni siquiera los carismáticos que usan y abusan de las ofrendas y se enriquecen, ni ellos tampoco lo inventaron. No lo inventaron ni los judíos. Es idea de Dios. Y Pablo va a dar muchos argumentos. El primer argumento que Pablo va a dar es que ¿por qué razón era legítimo su derecho de recibir sustento de la iglesia? Uno, porque era un apóstol. Lo vemos en el versículo 1. Vamos. 1 Corintios 9:1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Y Pablo va a señalar aquí una posición de autoridad con derechos. Contrario a los demás siervos de Dios, Pablo era un apóstol. Aquí el pastor Máximo, mi persona también, el pastor Rubén, somos pastores. Ninguno es apóstol. Ninguno llegamos a esa categoría. Hay características particulares que puede señalar que uno es un apóstol. Y Pablo lo menciona. Y sobre todo, hermanos, hay algo interesante. Pablo es consciente de cuál es su posición. Él dice, soy apóstol. Y no es que se enorgullecía de decir que era apóstol, sino que realmente lo era. Estaba diciendo la verdad. Y sobre todo, estaba diciendo, soy apóstol, porque hay quienes estaban acusándolo de que era un falso apóstol, de que solamente era alguien engañador, que usaba palabras para engatusar y alcanzar sus propósitos. Y Pablo está defendiéndose, demostrando cómo él renuncia a sus derechos por el bien de la iglesia. Vamos a prestar atención a eso. Entonces Pablo dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, y con el Señor nuestro, este es un rasgo de un apóstol. Si usted quiere saber quién es un apóstol legítimo, es aquel que ha visto físicamente a Jesús. Los 12 discípulos de Jesús, Pedro, Juan, Jacobo en el barco, no, Pedro, Juan, Andrés y todos los demás discípulos andaron con Jesús, lo vieron. Juan, el apóstol, inicia la primera carta diciendo el verbo de vida, que hemos visto, que hemos oído. Una característica particular de un verdadero apóstol es que lo ha visto, ocularmente, lo ha visto ahí, lo ha presenciado. Uno diría, pero Pablo no vio a Jesús. Sí, vio, hermanos, a Jesús. ¿Recuerdan el camino a Damasco? Cuando él se convirtió al Señor, cuando quedó ciego, ¿quién se le apareció? El ángel Gabriel, ¿verdad? No, se le apareció el Señor Jesús. Entonces, allí pudo ver. Pero no solo allí, sino se le apareció muchas veces y fue instruido por el Señor Jesucristo. Como dice Gálatas, capítulo 1, si usted quiere puede leerlo allí. Pero vemos que Pablo también era un apóstol. Pero Pablo se consideraba uno abortivo, o sea, uno como último, uno que nació un apóstol que fue dado como que a la fuerza. No lo querían, pero allí nació él. Se hizo apóstol. Él se consideraba así, no se decía, yo soy el gran apóstol de los apóstoles, no. Él se consideraba como el último. Y una diferencia con los demás discípulos era que Pablo conoció a Cristo, pero al Cristo resucitado, al Cristo glorioso, al Cristo entronado y glorificado. Los demás discípulos lo vieron también, resucitado, sí, le tocaron la huella, le vieron el costado donde la lanza ingresó y penetró, pero Pablo lo conoció como el Señor. Juan, Pedro y los demás lo conocieron también como maestro, como amigo, pero Pablo lo conoció como Señor. Quiero que note esa diferencia porque Pablo siempre habla de Jesús como el Señor. Y como él se pone como siervo, esclavo, duro, se pone como esclavo. Entonces quiero que note esta relación de Pablo con Cristo. Pero él dice en esta ocasión, soy apóstol. ¿Y cuál es mi defensa? Pues yo he visto al Señor como los demás apóstoles. Este es uno de los rasgos por los cuales se puede decir quién es apóstol. Pero no solamente el hecho de que haya visto a Cristo era un rasgo distintivo de ser apóstol, sino también el hecho de que la iglesia que él inició
y la que sigue pastoreando está vigente. Los hermanos de esta iglesia en Corinto eran la prueba más palpable de que Pablo era un apóstol legítimo. Por eso dice en el versículo 1, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Versículo 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Si para otras iglesias, porque Pablo no inició todas las iglesias que se menciona en el Nuevo Testamento, porque las iglesias de Asia Pablo no las inició, posiblemente las iniciaron la iglesia de Éfeso, los misioneros de ahí iniciaron la iglesia de Asia. Dice, quizás para otros yo no soy su apóstol, pero para ustedes debo de serlo, porque yo inicié esta obra, está diciendo Pablo. Y es cierto, Pablo inició la obra en Corinto, estuvo 1 año y medio ahí trabajando. Y cuando Pablo dice, ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor, eso nos habla de algo, porque en los tiempos antiguos los sellos se usaban en los contenedores de mercaderías, un sello ahí, en las cartas, y en otras cosas para indicar la autenticidad de lo que iba dentro y para evitar que los contenidos fueran sustituidos o alterados. El sello era la representación oficial de autoridad del que enviaba la mercadería o la carta. Lo que estaba bajo el sello tenía la garantía de ser genuino. La iglesia corintia era el sello viviente del apostolado de Pablo, la prueba de su autenticidad. Por eso Pablo dice, si dudan que soy apóstol, mis marcas son ustedes, mi currículum son ustedes. Quiero que vean esto. Pero no solamente vemos que Pablo dice o habla de sus derechos por ser apóstol, sino también habla de sus derechos para recibir una remuneración de la iglesia, porque era una costumbre, es la número 2, la costumbre es pagar a los obreros. Observen lo que dice el versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa, porque les decía hace un momento que acusaban a Pablo de ser falso apóstol, de ser un timador, un abusador, con palabras trataba de convencer a la gente, de ganarse dinero predicando, pensaban que era así, como otros predicadores lo eran. Por eso él se defiende y dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¡Wow! ¡Qué esfuerzo! El segundo argumento por el cual Pablo dice, tengo derecho de recibir remuneración, es que es costumbre pagar a los obreros. El primer derecho que defiende es el de ser ayudado económicamente por los creyentes que ministraba. Pablo servía como obrero a los hermanos. Lo menos que podía esperar era que le provean comida y bebida. Por eso dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Conocí, hermanos, el caso de un pastor en Ventanilla, hace muchos años ya, que murió por desnutrición, porque la iglesia no le apoyaba, y no tenía tiempo para trabajar y poder ganar su dinero para sus alimentos. Entonces se descuidó, enflaqueció, y bajó sus defensas, se enfermó y murió. La iglesia se quedó sin pastor. Por lo menos lo básico, comida y bebida. En provincia, tú tocas la puerta, le compartes el evangelio, no se vaya. No te dan dinero, pero te dan comida. Recuerdo las veces que eso fue en el año 2005, si no me equivoco, nos estuvimos llevando el evangelio en Huaraz y me daban, ¿llevas un choclito? Qué rico, un choclazo, hermano. Y pues comiendo en el camino contento, pero por lo menos comida y bebida. Pero quiero que se dé cuenta, porque tiene que recibir una remuneración, un agradecimiento. Hay ocasiones en las que, hermanos, mi persona, me llamaron una vez para poder orar por alguien que iba a fallecer, y para que reciba a Cristo. Fui a su casa, estaba en el Callao, fui a su casa, oramos por esa persona, le prediqué el evangelio, aceptó a Cristo, y los hermanos dijeron gracias, y me dieron una ofrenda. Y yo dije, no es necesario, yo no vine por el dinero, yo no estoy cobrando por algo que ellos te piden, algo. No sé cómo se practica eso, pero yo no le pedí algo, y porfiamos, no, sí, ya está bien, hay un pasaje, no, aunque sea para pasar. Pero una sola, alguien me ha bendecido con algo. Observen lo que dice en la NBI, el versículo 5. No tenemos derecho de viajar acompañados por una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor. Interesante lo que dice Pablo. Pablo no está reclamando su derecho para casarse, como si le tuviera un impedimento. Pablo está ilustrando que el tener una familia, eso implicaría andar con su familia, lo que requiere mayor contribución para sus viajes. No me imaginas si Pablo fuese casado y tuviera esposa e hijos, y bueno, me voy a Éfeso,
esposa, espérame un año, no, 3 años. Voy a... ¿Cómo se iban a alimentar? ¿Cómo iban a crecer sus hijos? 3 años. Y a veces, hermanos, las familias que se divorcian, familias cristianas, misioneras o de pastores, es cuando el pastor está trabajando en la obra y a veces el esposo y los hijos se quedan en casa por buen tiempo. Y cuando no hay contacto, no hay comunión, pues ahí viene la tentación. Ahí viene el enfriamiento de no. Cuando la familia debe trabajar junta. Y Pablo está señalando esto. Observe algo. Posiblemente Pablo fue viudo. Algunos dicen que fue viudo, otros dicen que fue soltero. Y cuando Pedro viaja de una iglesia a otra iglesia predicando, él va con su esposa. Él no se queda. Oye, y no solamente Pedro, sino también los hermanos del Señor Jesús. Jesús tuvo hermanos. Pedro su familia, Santiago, el que escribió la Biblia, el segundo. Entonces, tuvo hermanos, y dice que también tenían. Y el hecho de que Pablo, siendo soltero, Timoteo soltero, Silas soltero, Lucas soltero, y todo el grupo de solteros, trabajaban viajando, fundando iglesias, edificando iglesias, no quería decir que ellos habían perdido el derecho de formar una familia y que recibieran el sustento también por su familia. La iglesia, hermanos, la hermandad, la comunidad cristiana no debe velar solo por su líder espiritual, sino también por la familia de este o por su proyecto familiar. Pablo estaba soltero, quizás viudo, como les mencionaba, pero él sabe la diferencia que hay entre trabajar como soltero y trabajar para el Señor como casado. Iglesia audaz, escuchen muy bien, una iglesia que no es quedada, una iglesia que quiere algo más, quiere subir de nivel, quiere expandirse. Una iglesia audaz otorga libertad a sus líderes para que no solo él, sino también toda su familia puedan servir por completo en la obra. Observe esto, el pastor David también lo mencionaba. El dar el sueldo al pastor o una remuneración al pastor es más de decirle, pastor, ya no se preocupe por sus ingresos, ocúpese de la obra. Es libre de su trabajo para trabajar en la obra de Dios. Es otorgar libertad y darle carga familiar. Eso es en sí el salario de un pastor. No lo vea como un pago por lo que está haciendo. No, eso no es. Es pastor, le vamos a liberar de su carga familiar para que se dedique a la obra. Véanlo desde ese punto de vista. No lo vea, le hemos pagado al pastor, estamos pagando. No está haciendo, vamos a pagar, no le pagamos entonces, como si fuese un sueldo de un trabajador afuera. No. El salario de un pastor es para darle libertad de su carga familiar y pueda trabajar para la obra de Dios. Véanlo desde ese lado. No solo se debe pagar al que trabaja, por lo menos con comida. El que, como dijo Pablo a la iglesia de Tesalónica, el que no trabaja, tampoco coma, ¿verdad? Al menos se paga con comida. Como los que hacen prácticas preprofesionales. Con mi cuñado, Arturo, que está viniendo a ayudarnos con los adolescentes con el teclado, y él es técnico en mecatrónica. Él puede reparar las computadoras de los automóviles. Si usted tiene una computadora valorada, me avisa, le contacto con él y él lo repara en un 2x3. Pero él me decía que estaba haciendo este tipo de prácticas y estaba buscando un lugar donde una empresa donde él pueda trabajar, pero por lo menos le paguen su pasaje y su comida, ¿no es cierto? Y luego ya cuando siga profesionales, posiblemente lo contraten o busquen un trabajo de mayor remuneración. Pero por lo menos ellos reciben pasaje y comida. Es que es lo normal. Recuerdo en el trabajo donde antes estaba en el call center, había un bono familiar. ¿Kevin recibe el bono familiar o no? ¿En tu trabajo dan bono familiar, Kevin? ¿No recuerda? ¿Alguien aquí recibe bono familiar en su trabajo? ¿Nadie? ¿Recuerdas que hasta te daban un bono por un hijo? Por hijo, está. Y algunos, ya voy a tener mi primer hijo, voy a renovar mi bono, decían. ¿No? Ya estaban preparando para su bono. Pero a lo que voy es que hasta en el mundo se ve esto, se proyectan a algo más. Y en la iglesia, no, que trabaje, sino que sufra. Siervo de Dios, tiene que sufrir. Con una nota de sarcasmo, Pablo pregunta. Observen lo que dice el versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O nosotros nada más. Somos los únicos que no tendremos derecho de no trabajar. Es interesante cómo lo llama Pablo. Derecho a no trabajar. ¿Quiénes quisieran tener este derecho?
derecho a no trabajar. Yo estoy cansado, ya trabajando 2 años. ¿Quisieras tener ese derecho? Pero este es el derecho para los siervos de Dios. No quiere decir que se van a quedar en su casa durmiendo. No. Ellos iban a ejercer el trabajo en la obra de Dios. Pablo y Bernabé tenían tanto derecho como los demás a recibir su sustento del ministerio, sin necesidad de trabajar en otros oficios. Ellos no pagaban sus propios gastos porque estuvieran, lo habían decidido así voluntariamente. Ellos se pagaban su propio pasaje, ellos viajaban, ellos se pagaban sus alimentos propiamente, pero de manera voluntaria. Estaban renunciando a su derecho voluntariamente. Observe lo que dice 1 Corintios 9:7. Y si los argumentos de Pablo siguen cayendo, vamos a leerlo todos juntos, aunque lo tengo en la versión NBI. Vamos a leerlo en la Reina Valera. 9:7. 1, 2 y 3. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¡Wow! Y Pablo nos va a dar 3 ilustraciones aquí. Yo tengo una más. ¿Y qué cocinera en casa no come de lo que cocina? Lo repito. ¿Y qué cocinera en casa come de lo que cocina? Esposas aquí, que cocinan. Mientras usted cocina, ¿pica algo o no? ¿O no? Dice, no, huele rico, pero voy a esperar hasta la hora de la comida. No creo, ¿verdad? Ninguna aquí. Mi mamá era un poco de ellas. Lo que decía, llena. Y eso le generó gastritis, porque ya no quería comer. Pero ¿qué cocinera en casa no come lo que cocina? Pablo está usando estas ilustraciones para demostrar la costumbre normal de pagar a los obreros. El primer ejemplo que da es del servicio militar. ¿Qué soldado que presta servicio militar se paga sus propios gastos? Si ustedes se imaginan a los rusos que están yendo allá a Kiev y no les dicen, no te preocupes, Putin, nosotros nos vamos a pagar. Nos compramos nuestro tanque, nos compramos nuestras armas. ¿Se imagina usted? Es el Estado quien lo subvenciona, quienes lo sostienen. Hay quien les paga por ese trabajo. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? Yo recuerdo, antes teníamos nosotros un jardín en casa, ahora solo es vereda. Por fe, vamos a tener un jardín. Ahí está la vereda, ahí está el jardín, con mi mamá entrábamos, ahí teníamos culantro, teníamos hierbabuena, teníamos tomate, teníamos ají, y mi mamá y a mí nos gustaba preparar ají. Ustedes se imaginan ya. Pero no es que lo plantábamos y no aprovechábamos el fruto, trabajábamos, lo regábamos, lo cuidábamos, hasta allá hay quienes tienen en su jardín otro tipo de plantas y lo cuidan. Le echan insecticida, ¿verdad? Lo podan con cuidado las hojas, quitan mala hierba. ¿Pero para qué? ¿Usted se imagina? Cuida su árbol de palta, no vecino. Usted llévese mi palta. ¿Y usted no lo va a consumir? Esto es natural. Y Pablo está tomando este ejemplo y dice, ¿qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? Todos lo hacen. Esto es normal. Es la costumbre. Y no solo se acostumbraba a pagar a los obreros, dentro de los argumentos de Pablo, sino el tercer punto, sino que es conforme a la ley de Dios. Otro argumento de Pablo por el que un siervo debe recibir remuneración y es su derecho, es porque es conforme a la ley de Dios. Observe lo que dice el versículo 8, en la Reina Valera. Lo leemos 2 y 3. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? De Pablo, los argumentos anteriores, las ilustraciones que nos dio del soldado, del agricultor, del pastor, del rebaño, estos son argumentos lógicos, ejemplos que tú ves en la vida cotidiana. Esto es de lo que dice Pablo. No digo esto solo como hombre. Cualquier hombre se da cuenta de que quien trabaja recibe su salario, su pago. Esos son argumentos de hombre. Pero dice, por si acaso, no solo estoy hablando en términos humanos. ¿Acaso no está esto en la ley de Dios? ¿Esto no está en la palabra de Dios? ¿Acaso lo estoy diciendo solo con argumentos humanos y lógicos? Y Pablo va a citar Deuteronomio 25:4. Te dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. No pondrás bozal al buey que trillare. Pero sí pondrás bozal al creyente cuando va a la iglesia. Es una broma, no, creo que nadie me entendió la broma. Pero dice, no pondrás bozal trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Es una pregunta que hace Pablo. Pregunta usted, hermano. ¿Dios cuida y tiene preocupación por los bueyes? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Sí. La respuesta es sí. Dios cuida de los animales.
El Salmo 147:9 dice, Él da a la bestia su mantenimiento. Jesús además dijo que el Padre Celestial alimenta a las aves del cielo. ¿Usted recuerda? Sí. ¿Tiene Dios cuidado de los animales? Sí, los tiene. Pero Dios tiene prioridad por las personas. Repita conmigo. Dios tiene prioridad por las personas. ¿Ha visto los grandes movimientos que hay por las mascotas? Cuando hay gente, un animal abandonado, yo conozco personas que los recogen, los llevan al veterinario, pagan su vacuna, su alimentación. ¡Wow! Personas tan nobles. Pero no hacen lo mismo con un loquito que anda por ahí. Sí, no lo hacen. No, pues loquito puede hacerme daño. Bueno, ¿sabe? A veces invertimos las prioridades. Cuando deberíamos actuar como Dios. Es posible que hasta en la iglesia haya compasión por un buey que está trillando, pero no tiene compasión por su pastor o por su siervo. Porque estamos en un mundo que está actuando al revés. Hay prioridad por los árboles que están talando y hacen protesta, por los animales que están muriendo. Hay gente que hace juicio por la de morir para que usted coma su caldo de gallina, por ejemplo. Sí, protestan los animales. Investigue un poco más. Y yo me pongo a Adrian Rogers, de hecho los animales escuchan todas las prédicas, son buenas. Pero, y la iglesia a veces cae en eso y no ve el énfasis de Dios. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Sí. Pero el énfasis de Dios y la prioridad de Dios no son los animales, sino las personas. El mismo Dios que estableció en la ley el cuidado de los bueyes está más interesado en que sus siervos sean compensados por su trabajo. En el capítulo 25 de Deuteronomio, no lo busquen, Dios, en el capítulo 25 de Deuteronomio, está hablando de las relaciones sociales y económicas entre los seres humanos, entre los judíos. Y en ese contexto se usa el ejemplo del bozal de un buey, que no debes ponerle bozal al buey que trilla. Y se usa para en una relación entre hermanos o entre judíos, entre conciudadanos, si le otorgas un trabajo, porque es tu vecino, es tu amigo, págale, ¿no? No abuses. O usted le pide a su vecino, como a veces adultos mayores, al jovencito, por favor, pódame el gras que yo no puedo. Él le poda, ya, gracias. No le dicen que le dará una propina, por lo menos, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Relaciones sociales y humanas es que entra este versículo para poder enfatizar que se tiene que pagar lo que corresponde. Entonces, Pablo no estaba dando un simbolismo de este pasaje o sacando ese versículo fuera de contexto, está aplicándolo de manera correcta, lo está explicando. Y por eso Pablo mismo responde. Cuando usted lee el versículo 9, lo hemos leído, porque en la ley de Moisés está escrito, no podrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Está hablando Dios en Deuteronomio solo por bueyes? ¿Qué dice? ¿O lo dice enteramente por nosotros? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Pues por nosotros se escribió. Y Pablo está hablando de nosotros en los siervos de Dios. Porque Pablo y su equipo de trabajo, Timoteo, Silas, Lucas y todos los demás, nosotros en esa categoría. No está hablando de nosotros como iglesia, sino nosotros como siervos de Dios. Lo dice enteramente por nosotros. Los hombres deben ganarse la vida mediante su trabajo. Y dice el texto en el versículo 10. Observa lo que dice el versículo 10. Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. ¿Usted se imagina al buey atado a un palo en el medio, con soga, y el trigo tirado en la era, y el buey con sus pies machacando el trigo, dando vueltas y vueltas y vueltas para que el trigo salga de la espiga, y el buey diciendo, bueno, creo que no voy a comer hoy día. El buey tiene esperanzas, aunque no siente, voy a comer algo, y como, y mientras está dando vueltas está comiendo bien de lo que está trillando. Si el buey tiene esperanzas de comer de lo que está trillando, el que ara en el campo de Dios también lo hace con esperanza. Versículo 11. Lo voy a leer en la versión NBI, pero usted sígame en la Biblia. Dice, si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Uy, aquí Pablo voltea. Y aquí posiblemente la mayoría dice, no, y esa parte no quiero escuchar. El pastor va a hablar, y quieren distraerse. No quieren escuchar. Pero miren lo que dice Pablo. Si hemos sembrado la semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Pastor, si usted me enseña la palabra de Dios y me da lo espiritual, y si usted ora por mí, yo también voy a orar por usted, le pago espiritualmente también. ¿Qué le parece? una, ¿no? Si usted trabaja en una empresa y le pagan, y usted está generando dinero, le pagan dinero por eso. Material por material, ¿verdad? Así también debe ser en lo espiritual. Si el pastor hace un trabajo espiritual por mí, yo también le devuelvo lo mismo. Voy a orar por él y pastor, yo también le comparto un versículo. Espiritual con espiritual. Pero Pablo hace aquí una suerte de
comparación, de valor entre lo espiritual y lo material, ¿podrá uno compensar al otro? Y es lo que a lo que Pablo está apuntando. La única diferencia en la aplicación del principio es que a los que sirven al Señor reciben una compensación material por su trabajo espiritual. En los otros trabajos, trabajas material, te pagan con lo material. Pero en el ámbito espiritual, tú ofreces lo espiritual y debieras esperar lo material. Y, hermanos, esta era una instrucción recurrente de Pablo en las iglesias que él había fundado. Esto no se lo está enseñando solo en la iglesia de Corinto. Observe conmigo lo que dice Gálatas 6:6. Vaya a su Biblia para que lo marque, para que la próxima no se olvide. Solamente ábralo o véalo en la proyección, búsquelo en su Biblia y diga, aquí está el versículo. Oh, sí está. Entonces subrayelo y diga, eso lo practicaban los hermanos en la primera iglesia. Sí, no es una invención de la revolución industrial, es algo que está en la Biblia. Dice Gálatas 6:6. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2 y 3. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¡Wow! ¿Quiénes están siendo discipulados aquí? Levanten su mano los que están siendo discipulados. Ahí está. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? El pastor aquí considera todo para discipular. Muy bien. Lo que está diciendo aquí es que tú que estás siendo discipulado, ¿por qué no llevas a tu maestro a tomar un jugo, por ejemplo? ¿Ah? Y si le ves quizás con un ejemplo nada más, quizás le ves con zapatos con hueco, tu maestro discipulador tiene un zapato que te sonríe todos los días, cuando lo ves a tu discipulador. Y dice, aquel que te está discipulando, ¿por qué tú no le haces participar de algo bueno? Y le llevas a una zapatería y le compras un par de zapatos. ¿Me dejo entender, hermanos? El principio es ese. El que es enseñado en la palabra, aquel que recibe la enseñanza en la palabra, puede hacer participar de cosas buenas al que le está enseñando. Y esto es una práctica ya no solo con el pastor, estamos hablando de cualquier hermano que te instruye en la palabra de Dios. No es el único texto. 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17. Pablo le dice a Timoteo, cuando tú pastoreas en la iglesia, considera esto, por favor. 5:17. Y el pastor David habló de esto también en la mañana. Los ancianos que gobiernan bien, y los ancianos no está hablando de tu abuelito, no está hablando de los hermanos mayores como nuestro hermano Hilario y nuestra hermana Máxima, está hablando de los obispos o los pastores en la iglesia, que también se les llama ancianos, y se les llama ancianos por su experiencia, por su tiempo de caminar con Dios. Dice, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. El primer honor que debe de recibir es respeto. El segundo honor es salario, una ofrenda. Y usted dirá, ¿y dónde está sacando eso, pastor? Ahí no dice. En la versión Nueva Traducción Viviente, que está en la proyección, la verdad, ahí está, en la proyección. Observen bien lo que dice la otra versión. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados. ¿Y qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Y bien remunerados. No lo quiere decir, ¿no? No lo vi. En particular, los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. ¿Está allí? No lo estamos inventando, no lo estamos forzando, no estoy malinterpretando, está en la escritura. El mismo Pablo, hermano, el mismo Pablo, que estaba negando a su derecho de ser sustentado en la iglesia de Corinto, el mismo Pablo aceptaba ayuda de otras iglesias. Por ejemplo, vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Filipenses capítulo 4. Capítulo 4, versículo 18. Dice así. ¿Lo tienen? Lo voy a leer en la versión Valera y luego en la Nueva Traducción Viviente. La versión Valera dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo está en prisión. Pablo está en la cárcel por predicar el evangelio, no porque robó una cartera o hizo algo mal. Está en prisión por predicar el evangelio. Y usted sabe que uno cuando está en prisión uno necesita que se recuerden de él. Y esta iglesia que fue fundada por Pablo decide enviar a Epafrodito, uno de los hermanos de esta iglesia. Pero no solo decirle, Pablo, ¿cómo estás? Te manda saludos a la iglesia, chao. No era una visita así de médico, como sería. No, Epafrodito llevaría una muestra de cariño, de amor, de aprecio a Pablo. Y eso sería lo que dice en la NB, en la Nueva Traducción Viviente. Por el momento, tengo todo lo que necesito. Y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Y esas ofrendas, dice Pablo, son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. ¿Y por qué lo llama sacrificio? Hermano, porque es interesante notar un detalle aquí. La iglesia de Filipos, que se encontraba en la región de Macedonia, era una de las iglesias en condiciones precarias. No era una iglesia acomodada.
una iglesia con buen ingreso económico. Ellos querían no sacrificar al siervo de Dios para estar mejor ellos. Esta iglesia unió sus recursos para no sacrificar al siervo de Dios en medio de su gran necesidad. Decidieron apoyar al siervo de Dios. Y Pablo dice, estoy lleno, he recibido. No es que Pablo de todas las iglesias rechazaba las ofrendas, no. Esta iglesia la aceptaba. Porque con esta iglesia amaban a Pablo y Pablo amaba a esta iglesia. Pero en la iglesia de Corinto, Pablo los amaba, pero ellos como que lo rechazaban. Entonces él es esta y decide no recibir apoyo y ofrenda, sino mostrar cuánto es su amor tan sacrificado por ellos, como un padre por sus hijos. Él habla mucho de eso. Un padre para ustedes. Me sacrifico. Pablo enfatizaba, ¿ok? Pero tenía derechos. Lo que es un líder espiritual. Pensamos al estilo franciscano, ¿no? Que es la vida que debe corresponder a los siervos de Dios. La vida que proponen los franciscanos es una vida austera, precaria, con lo justo, y si sufre, mejor todavía. Por otro lado está la mala imagen de aquellos líderes evangélicos que se enriquecen son los medios del evangelio. Pablo ya habla de este tipo de hombres. Por si acaso, este tipo de hombres no es algo moderno. Mira, Pablo hablaba de ellos. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. ¿Lo tienen? Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero usted siga también ahí en su Biblia y vaya viendo las palabras que se intercambian con la versión. Dice así, puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios, o la vida de piedad, como lo lee en la Reina Valera. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona que es arrogante y que le falta entendimiento, tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos esos hombres que tuercen la palabra de Dios, siempre tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar para enriquecerse, que usan de la piedad como fuente de ganancia. Lo he leído en la Reina Valera, dice así. O sea, personas que ven la religión, la devoción a Dios, como una fuente de ganancia. Y deciden abusar a veces de la ingenuidad de los hermanos, de la buena voluntad de los hermanos, de la necesidad o de la fe, porque esto es de fe, ¿no? Si tienes fe, das $1,000 y tendrás 10,000. Abusan y tergiversan la fe. ¿Quieres dinero? Dame y te doy. Como si fuese una suerte de inversionista, ¿no? Bancario ahí, una transacción. Me das, yo te doy. Dios no está tan interesado en tu dinero, está más interesado en tu vida, en tu alma, en tu familia, en tu crecimiento espiritual. Pero estos son los mercenarios que están y que estuvieron con Pablo. Pablo los tuvo que enfrentar y confrontar, y hoy día también están. Pero por culpa de hombres como estos, es que la iglesia ha sufrido un daño. Y nos meten, toda la sociedad nos meten en una misma bolsa. ¿Cuánto he escuchado de hermanos en la iglesia que dicen, pastor, yo no doy mi ofrenda, mi diezmo, porque he visto tanto en la televisión, he visto tanto como otros apóstoles, otros predicadores roban y se enriquecen? Yo no quiero dar mi ofrenda. No quiero colaborar a las cosas de Dios, porque está muy tocado y pueden malinterpretarlo. Dios los juzgará a ellos por ser malos ministros, pero Dios también juzgará a los que se excusan en este mal ejemplo para no dar de forma bíblica y sobre todo para no buscar a Dios. Porque también hay personas incrédulas afuera que dicen, no, esas iglesias solo te piden tu diezmo. ¿Le ha tocado alguna vez a alguien así? Sí, solo te piden diezmo para enriquecerse. Sí, a mí me han tocado muchos que me han dicho eso y no quieren buscar a Dios, pero solo se están excusando. Y usted tampoco no diga, sí, así son. Bueno, si tú quieres, ¿no? No, usted, párese. Sí, ellos lo malinterpretan y abusan de eso, pero déjeme decirle que Dios dice la forma correcta que se debe de dar. Si quieren en otro momento le explico, o ahora mismo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 9. Mire lo que dice Pablo, y usted le explica lo que acabamos de ver. Como Pablo habla de los derechos de un siervo de Dios que debe ser remunerado por la iglesia. Ahí están los argumentos. Pero no habla de un sobreabuso, no habla de que dejes un dinero y para que no seas multiplicado. De eso no habla nunca aquí Pablo. Por el contrario, Dios nos invita a la generosidad y no a la limosna. En la iglesia, Dios desafía a los cristianos no a la limosna. Da lo que
lo que tengas, lo que puedas. Me da penita el pastor, toma. No llama a eso, llama a la generosidad. Repite conmigo. Dios invita a la generosidad y no a la limosna. A ver, Dios invita a la generosidad y no a la limosna. Observa lo que dice 2 Corintios 9:6. 2 Corintios 9:6. Dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay algo que yo aprendí, y si lo comparto es para la gloria de Dios. Yo aprendí en el seminario esto, del rector del seminario. Él me lo modeló y me dijo, así doy. Y así Dios ha suplido mis necesidades. Y yo creo que Dios va a seguir dando. Bueno, el pastor ha crecido en su dar a Dios. Él no da el 10%. Ahora, a sus 80 y tantos años, da el 90%. Y yo digo, ¿el 10%? Sí, porque Dios lo ha prosperado. Sí. En la actualidad, con mi esposa damos el 15%. Rubén, atención. Porque yo quiero seguir subiendo. Y Dios mediante al 17, al 20. Y usted dirá, bueno, usted, pastor Rubén, porque tiene dinero. Bueno, ¿sabe por qué lo hago? Porque le creo a Dios. Quien le cree, no solo cree, también confía. ¿Recuerdan lo que el pastor David decía en la mañana? Entonces, yo creo que sí, se debe dar a Dios, pero no confía en que Dios va a prosperarnos. Y que esa es la forma correcta. ¿Sabe la forma correcta para prosperar la obra de Dios? No es hacer polladas. ¿Usted se imagina a Pablo? De decirle, chicos, Lucas, no tenemos, ¿no? Y no hay trabajo. El COVID nos ha afectado. Vamos a hacer una pollada. O una chicharronada para ofender a los judíos. Vamos a hacer una pollada. Vamos, tú vende, tú coloca, porque nosotros iglesias. No. Desafiaban a las iglesias. Da, porque esa es la forma bíblica. Pero ¿por qué se recurre a veces a las polladas? Porque los hermanos no son generosos. ¿Amén? No son generosos. Prefieren vivir con la limosna. Dios toma. Y luego cuando reciben también de Dios, aunque Dios es más generoso que tú, te quedas ahí y dices, ¿por qué no me prospera más? ¿Por qué no das más, pues? La regla es así. Das escasamente, recibes lo justo. Pero si quieres crecer, da más. Demuéstralo. Aviéntate. Pero no quieres dar pasos. Yo sí quiero dar pasos. Si tú quieres quedar atrás, bien, vete por ti. Pero yo quiero dar pasos. Y una de las formas es mi ofrenda. No he cesado de dar mi ofrenda. No lo digo para mí, lo digo para la gloria de Dios. Desde que me convertí, o desde el hecho de que decidí bautizarme y he seguido desde el año 2012, he dado mis ofrendas mensualmente. No he fallado. ¿Por qué no he fallado? No porque me sobra dinero. Porque mi Dios merece ser adorado por lo que Él me ha dado. Y solo le doy en gratitud por lo que Él. Te digo, para que tú hagas lo mismo y hasta superes a otros que lo han hecho. Sí, hermano, hágalo. Las iglesias generosas pueden darse el lujo de tener siervos a tiempo completo. Quizás usted no sabe mucho de este cuadro. Un siervo a tiempo completo es un pastor que ya no está trabajando en una empresa, un trabajo secular. Está trabajando para la iglesia y la iglesia le remunera. Ese es un siervo a tiempo completo. Un siervo a medio tiempo es un siervo que aún trabaja secularmente y también recibe un apoyo de una ofrenda voluntaria de la iglesia. ¿Sí? Pero las iglesias que han aprendido la generosidad tienen el lujo de tener siervos a tiempo completo. En la iglesia donde congregaba mi esposa Gabriela, hoy el pastor Raúl de esa iglesia ha cumplido 15 años en esa iglesia. Y hoy ellos, cuando el pastor Raúl llegó a esa iglesia, tenían una asistencia parecida a la nuestra, la misma cantidad posiblemente. Pero tras 15 años de trabajo a tiempo completo, con un consiervo que él tiene, aunque hubo desánimo, recuerdo el pastor Raúl decía que a veces su esposa le decía, pero no hay, y tú sigues yendo a visitar a los hermanos. A veces hay por tiempos de prueba. Él siguió trabajando. Y hoy, hermanos, tienen 4 pastores en esa iglesia. 15 años después, 4 pastores están pagados ahí en esa iglesia. Y su asistencia llega aproximadamente a 400 personas cada domingo. Porque iglesias generosas se dan el lujo de crecer. Iglesias que deciden tener a sus pastores, bueno, es la voluntad de un pastor, a ver si puede o no puede. Se mantienen escasos. El que da escasamente, escasamente. El que da generosamente, generosamente. Quiero que se den cuenta de ese principio. La generosidad se nota en los resultados. La iglesia donde está el pastor Luis Amargas, aquí nomás en Canta Callao con Izarriga, donde está congregando el hermano Roosevelt, tiene aproximadamente 10 años. Tienen 2 pastores a tiempo completo, remunerados por esa iglesia. Y llevan casi 200 personas en su asistencia. O sea, no sé si se dan cuenta, pastores a tiempo completo, remunerados, mayores resultados.
Nosotros tenemos ya casi 22 años y en ningún momento hemos tenido un siervo a tiempo completo. Ninguno de nuestros pastores se ha dedicado a tiempo. La iglesia nunca lo ha desafiado. Pastor, láncese, lo vamos a sostener. No ha habido ni un hermano que proponga esto. Tal vez uno por ahí, pero de corazón. Y la iglesia no dice, pues sí, hay que hacerlo. Si le comento esto es para que sea ambicioso, hermano. Amén. Sea generoso. O está conforme, satisfecho. Y diga, sí, estamos bien así, hermano. Bueno, seamos generosos, hermano. El último, de los últimos ejemplos de Pablo, los argumentos. El argumento número 4. Otros líderes ejercen este derecho. 1 Corintios 9:12 dice así. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo está diciendo, otros líderes sí están viviendo o ejerciendo este derecho de recibir remuneración. ¿Quiénes serían esos otros? Posiblemente Apolos y Pedro. En 1 Corintios 3:22 habla de ellos. Pero siendo Pablo el siervo fundador de esta iglesia, tenía obviamente mayor derecho, ¿verdad? Pero Pablo no reclamó ese derecho. Pablo renunció a su derecho en esta iglesia. Por eso Pablo dice, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio. El sentido básico de soportamos es sobrellevarlo en silencio. Pablo usó aquí el tiempo presente indicando que a lo largo de todo su ministerio continuó sobrellevando sin quejas todo lo que fue necesario para llevar a cabo su trabajo. Su acostumbrada manera de vivir era la de negarse a sí mismo. Guardaba silencio cuando tenía hambre. Estaba trabajando, tenía hambre, pero no decía nada, no se quejaba. Su estómago quizás se quejaba, ¿no? Sonaba, pero él no abría su boca. Guardaba silencio. Me falta para mi viaje. No decía nada. Lo soportaba. ¿Pero para qué lo soportaba? Es interesante que el texto dice, para no poner obstáculos. Y lo vamos a ver en un momento. Para los que no saben, Pablo trabajó haciendo tiendas de campaña. Y no solamente era algo que se podía resaltar, Pablo lo resalta a los ancianos de Éfeso y le dice, antes vosotros saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido. Yo siempre he trabajado. Pablo tenía dos motivos para lo cual no reclamar su derecho en esta iglesia. Y quizás en algunas otras iglesias también. La primera era no poner obstáculo al evangelio de Cristo. La segunda era poner ejemplo de trabajar. Él podía decir a los jóvenes, a cualquiera, yo trabajo, ¿ves? ¿Quieres tener dinero? ¿Quieres solventar tus gastos? Trabaja, yo trabajo. Todo mi equipo trabaja. Trabaja tú también. El que no trabaja, que no coma. Y si no trabaja, señálalo, avergüénzalo. Eso lo dice Tesalónico, porque tienes que trabajar. Es saludable, ¿sí? Pero es interesante notar que aunque Pablo se cita como ejemplo, porque habíamos leído la semana pasada en el capítulo 8, cuando Pablo dice que tu libertad no sea ocasión de tropezadero. Ese tropezadero es diferente cuando Pablo dice, yo niego mi derecho para no ser obstáculo. Tropezadero y obstáculo son dos palabras distintas. Ser de tropezadero implica causar pecado, causar que una persona peque, ya sea impidiéndole que haga una acción justa o incentivándole a hacer una acción mala. Y habíamos visto que esta palabra está relacionada con herir, está relacionada con dar un golpe, lo habíamos visto la semana pasada. Pero cuando Pablo habla de obstáculo, está hablando del griego encope, que habla de algo inmaterial que se interpone en el camino. Algo que se interpone en el camino, pero que no te va a hacer de tropiezo, sino que te puede impedir pasar. No te va a hacer ningún daño, como el tropezadero, si tropiezas. No, el otro te pone, no te permite avanzar. No permite que el evangelio avance. Porque es interesante que Pablo dice que cuando uno piensa en uno mismo, en su libertad, puede hacer que un hermano tropiece. Pero en el caso de Pablo, él se negaba su derecho de recibir remuneración para no poner obstáculo al evangelio de Cristo. No para poner obstáculo a los hermanos, no, sino al evangelio de Cristo. Porque el propósito de Pablo es que el evangelio corra. Y Pablo predicaba más a una población gentil, extranjeros, no eran judíos. Y Pablo no quería que nadie le recriminara que luego de que tú me has predicado el evangelio, ¿quieres que te dé dinero? Pablo no quería que el evangelio tuviese tropiezos, impedimentos, sino que lo recibieran como es. Usted sabe que la gracia de Dios es gratuita, ¿verdad? El evangelio es gratuito, nadie cobra por eso. Pablo no quería que lo malentendieran. El evangelio es gratis. Y yo tampoco no recibo nada porque es gratis. Es lo que quería enfatizar Pablo. Por eso renunciaba a sus derechos. Pero lo hacía voluntariamente. No quiere decir que porque Pablo lo hacía, todos los pastores tienen que negar. Además, Pablo estaba soltero. Quiero que se dé cuenta del contexto y del ejemplo que Pablo está tomando para decir que yo me negaba mi derecho
por amor a las almas que yo quiero ganar con el Evangelio. Para que no malentiendan. Es lo que hacía Pablo. Y lo vamos a ver un poco más la semana que viene. Hermanos, pagar sus propios gastos era una manera de no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo no quería que los nuevos convertidos u otros convertidos tuvieran una razón para pensar que él predicaba el Evangelio por motivos egoístas. No quería que nadie pensara que él estaba en el ministerio por amor al dinero o por disfrutar de la vida fácil. Esa práctica fue sin duda muy importante para la obra de Pablo, porque Pablo trabajaba para un público distinto. En cambio, Pedro y otros apóstoles que predicaban a los judíos, en el contexto judío era normal que si venía un predicador o un pastor, le daban una ofrenda. Eso era normal, era una práctica judía. Y esto en esa cultura era aceptable, pero en la cultura gentil, no. Entonces Pablo quiere diferenciarse de los oradores, de los predicadores seculares. Él quiere presentar el Evangelio gratis. Y lo vamos a ver la semana que viene con mayor detalle. Quiero terminar con dos partes más así de rápido. Y aparte, otro argumento porque Pablo dice, es mi derecho participar de una remuneración, es porque es una pauta universal, el número 5, versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Si usted ha revisado el Antiguo Testamento, los levitas, los sacerdotes judíos, comían de los diezmos que le traían los judíos. ¿Lo recuerdan? De los animales que eran sacrificados. Una parte era quemada en fuego y otra parte les servía para que coman ellos, porque participaban del altar. Pero ese no es el argumento. ¿Sabe cuál es el argumento más fuerte? El argumento número 6. Jesús lo ordenó. Observen lo que dice el versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, ¿qué dice? Que vivan el Evangelio. Recuerdo mucho este versículo, porque con un amigo mormón en el año 2007, será aproximadamente, era mi compañero de colegio, conversábamos, y él me decía, él estaba en contra de los viejos, eso no se hace. Y yo recordé este versículo, y le dije, pero en la Biblia dice, así ordenó el Señor que los que anuncien el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y él me dijo, no, estás leyendo mal. Seguro la Biblia dice que los que anuncien el Evangelio, que vivan el Evangelio. Lo que él me estaba diciendo era que si tú predicas el Evangelio, vive lo que predicas. Dice este versículo está diciendo, entonces el Evangelio, que el Evangelio sustentar. ¿Me dejo entender? Es lo que está diciendo. Pablo tenía el derecho de solicitar que lo apoyaran porque el Señor lo había respaldado esto. El Señor lo había ordenado. Y uno diría, ¿en qué parte, Pablo? Voy a leer los 4 evangelios. Nunca he visto que el Señor ordenó que los que anuncien el Evangelio, que vivan del Evangelio. Sí, la verdad que no está en los evangelios. Pero posiblemente se basó en Lucas 17. Cuando dice que cuando llegues a una casa y te dicen quédate y te dan de comer, acéptalo, porque el obrero es digno de su salario. Puede ser que eso sea en ese texto, pero puede ser que el Señor se lo haya revelado porque el Señor habló con Pablo en otras ocasiones y no está registrado lo que hablaron. Sea como sea, en cualquier caso, Jesús enseñó esta verdad personalmente. ¿Y por qué es que un obrero, un siervo de Dios debe ser remunerado? Porque Jesús lo ordenó. Si tiene que quedarse con un principio, quédese con este. Y este debe ser suficiente. El Señor lo ha ordenado. Punto. ¿Me dejo entender, hermanos? El Señor manda a sus seguidores que sostengan a los que ministran, pero no manda a los que ministran que acepten la ayuda. Pablo no la quiso. Él tenía el derecho, tanto como cualquier otro, y más que la mayoría. Pero por amor del Evangelio, por el bien de los hermanos y por el bien del amor, limitó con gusto su libertad. Renunció voluntariamente a sus derechos. Pero iglesias generosas se dan el lujo de sostener a sus siervos y generosamente crecen. Usted va a darse cuenta de esto. Las razones de Pablo para rehusar recibir apoyo económico eran legítimos, pero voluntarios. Hermano, el ánimo con esta enseñanza, de los que también van a ver posiblemente en la grabación, es que como iglesia tomemos el desafío de pasar a otro desafío. Ya tenemos 22 años. No quiero ponerse como Pastor Rubén, quiero opinar. No quiero pasar más años en los que sigamos limitados y no tengamos pastores a tiempo completo. Es tiempo ya de asumir nuevos desafíos. Le animo a que ore por eso. ¿Sí? Y que con su esposo y su esposa revisen sus ofrendas y vean si usted está siendo generoso con Dios o solo está dando limosnas a Dios. Examínese. Es para eso también. No retenga la bendición. Hemos aprendido lo que dice la Biblia. Y vamos a continuar la segunda parte en la semana que viene. Pónganse bien, por favor, vamos a orar. Quiero que incline su rostro. Y si Dios le ha hablado, ore por este desafío, que es bíblico. Incline su rostro. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias por guiarnos, Señor, en tu palabra de una manera tan clara. Tantos ejemplos.
¿Por qué tantos ejemplos, Dios? ¿Seremos que no entendemos o no queremos entender? ¿Será que cuando hablas de dar o de apoyar al pastor, queremos hacer la vista gorda? Que no nos basta solo una ilustración, que nos has ilustrado de todas las formas y quizás un argumento es suficiente. Jesucristo lo ordenó. Ordenó que los que predican el Evangelio deben de vivir del Evangelio. Oh Dios, ayúdanos como iglesia a asumir un nuevo desafío, a pasar a nuevos estadios, Señor, a asumir nuevos retos como iglesia y trabajar, Señor, para que esta iglesia, demostrando su generosidad, también pueda mostrarse en los resultados de una manera generosa. Prospera, Señor, aquellos que en su corazón han entendido esto y quieren, Señor, asumir este desafío. Padre Santo, permítenos imitar la abnegación de Pablo, que tenía estos derechos y él se negó a hacerlos, se negó a esos derechos por el Evangelio, para que el Evangelio pueda correr con total libertad, sin que nadie eche en cara algo. Ayúdanos a nosotros también, Señor, en algunas ocasiones, a poder negar nuestros derechos por el bien mayor, que es que otras personas sean salvas, como lo veremos en el resto del pasaje. Pero como iglesia, Señor, permítenos entender, Señor, que ese es un principio vital para la vida y el crecimiento de tu iglesia. Ruego, Señor, para que pronto podamos asumir este desafío de sostener al siervo de Dios en esta iglesia. Y Dios, gracias por la discusión de mis hermanos, por escuchar. Seas tú guiándonos en la forma de establecerlo, en la forma de aplicarlo en nuestra iglesia. Mi Dios, te doy gracias por tu palabra. Bendice también, Señor, las ofrendas que se van a recoger. Bendice el dolor alegre, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor, hermano.